Total, mi socio. Entonces, ahí en ese momento es donde yo digo que si en ese momento nuestra mente se convierte en nuestro enemigo, porque dejamos de ser los dueños y amos de nuestra mente, ¿sí? Y ella se convierte en nuestro enemigo, porque en vez de darnos soluciones, lo que hace es incrementarnos, digamos, el miedo, incrementarnos el pánico, incrementarnos esos obstáculos cuando no debería ser así. Entonces, de allí la importancia de que nosotros nos concienticemos, ¿sí? De conquistar el tema de nuestra mente para que no nos pase eso. Porque ¿qué pasa? Si tú ya eres una persona que está consciente de tus pensamientos, inmediatamente tú dices, bueno, ¿yo por qué estoy pensando esto? ¿Sí? A mí ahora cuando me da miedo, yo digo, bueno, ¿y por qué yo tengo que sentir miedo? ¿Sí? ¿Cuál es la razón de yo sentir miedo? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está haciendo daño para yo sentir miedo? Y cuando realmente yo hago esa reflexión, yo me doy cuenta de que no hay nada que me esté afectando, es algo que mi mente está creando, es algo que mi mente está de alguna manera procesando y que no es real, ¿sí? Pero ella lo hace real en mi vida. Entonces yo tengo que decirle, bueno, aquí el que manda soy yo y usted no tiene por qué estar pensando esto. Entonces usted tiene que estar pensando en esto. Paso yo a elegir mis pensamientos. Claro, y hay que elegirlos con cuidado. ¿Por qué? Porque los pensamientos son los que definen tu realidad, ¿sí? Lo que tú piensas es lo que define lo que tú vas a hacer, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Dependen de los pensamientos que hayas tenido. Es por eso que debemos de elegir con cuidado los pensamientos y lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Porque hacen parte de esa comunicación que hay. Pensamos y luego nos decimos a nosotros, esto lo podemos hacer, y lo sentimos que podemos hacer. Leía en estos días que la mayoría de las personas, cuando se sienta a planificar o a pensar cuánto dinero necesita para vivir, la maleza crece. Entonces, y es lo que pasa con nuestro pensamiento, independientemente de que nosotros queramos o no, va a generar unos pensamientos. Tú decías el otro día que nosotros generamos en el día más o menos 3.000 pensamientos, unos 6.000 pensamientos. 6.000 pensamientos, digamos que es la maleza. Entonces, ¿qué pasa? Ese fue el primer escenario, la finca o el terreno podado y a los 8-15 días está lleno de monte o de maleza. El segundo escenario, el mismo terreno limpio, ahora le vamos a sembrar árboles frutales. Entonces, ¿qué pasa? Esos árboles frutales ya van a salir, los vamos a cuidar, los vamos a consentir, entonces ellos van a comenzar a crecer bien bonitos y todo el tema. Entonces ya digamos que la parte central de ese terreno es dar algo productivo, porque nosotros hemos elegido qué se va a producir en ese terreno. Claro. Es el segundo elemento. Ahora hagamos el tercer elemento. El mismo terreno limpio, el mismo terreno ya sembrado, ¿sí? Pero cuando esa siembra, comienza a crecer, hay algo más que comienza a amenazar, ¿sí? El tema de la siembra. ¿Y qué de mi socio? La maleza. La maleza. Entonces, pero como nosotros estamos consintiendo, nosotros estamos abonando todo el tema del cultivo, entonces nosotros tenemos que ir y limpiar todo lo necesario hasta que la finca nos deje de producir. Tenemos que estar limpiando el tema de la maleza. Entonces, lo mismo pasa con los pensamientos, ¿sí? Ya sabemos que automáticamente, queramos o no, los pensamientos van a llegar a nuestra mente. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros? Identificarlos y elegir cuáles son los pensamientos que nosotros debemos albergar en nuestra mente. Cuando ya hayamos hecho eso, entonces nosotros comenzamos a identificar cuáles son los elementos, cuáles son los pensamientos buenos y cuáles son los pensamientos malos, ¿sí? Entonces, cuando los pensamientos malos nosotros vemos que están amenazando los pensamientos buenos, inmediatamente nosotros venimos con la guadaña ahí, cortamos la maleza, se van los pensamientos negativos, y allí, cuando nosotros demos ese paso, nosotros abrimos, yo creo que para mí es la victoria más grande que yo he tenido en mi vida después de haber nacido y haber nacido en la familia que tengo, es haber descubierto que yo puedo controlar mis pensamientos y elegir qué tipo de pensamiento albergo yo en mi mente. Precisamente, pero es que ese tema no se logra por sí solo. Para poder lograr ese tema se requiere una preparación. Cuando mi socio dice la maleza
la finca y la maleza, listo. La finca, tu cerebro, la maleza, tus pensamientos. Y por ende, no vemos una finca donde no haya pasto, donde no haya maleza. Sí, podemos conseguir una finca donde no haya nada productivo, sí, pero siempre va a haber maleza. Sí.